Salvo, soy el presidente de la empresa Lau Import. Hoy venimos con la marca Mitsuki, NGK y MTK a dar unas charlas de capacitación para lo que es la parte de clientes y mecánicos, bueno, para tener un poco como más conocimiento y englobar un poco la parte práctica con la parte teórica, es lo que buscamos hacer hoy. Buenas tardes, hoy estamos aquí en Caja Seca. Cordialmente fuimos invitados para dictar cursos sobre bujías NGK, también con la gente de Lau Import, que trajo un representante de Mitsuki y MTK. Nos sentimos muy orgullosos de la participación de todas estas personas que están llegando hoy a este salón. Aquí porque realmente es un orgullo para mí presentarles una marca de juntas homocinéticas la cual nos pertenece. Estamos entrando al mercado nacional venezolano, pero siempre basándonos en lo que es la tecnología, basándonos en lo que es las buenas prácticas mecánicas, buscando la excelencia o tratando de siempre buscar la excelencia, haciendo las cosas de la mejor manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros podemos cambiar las cosas, sea a nivel personal, sea a nivel del país. Siempre haciendo las cosas de buena manera, que nosotros vamos a hacer cambios. Vamos a comenzar, vamos a sacar rápidamente una junta homocinética de nuestra marca NGK. Vamos a darnos cuenta de un detalle. Hasta sentado, escuchen. ¿Qué están observando ustedes en la lámina? ¿Cómo? Un puente. ¿Alguno de ustedes reconoce ese puente? Bueno, hermanos, les presento el puente de Brooklyn, que es el puente de Nueva York. La característica que tiene este puente es que es una mega estructura. O sea, la tecnología, tanto de materiales como de fabricación de este puente, es algo inimaginable. Casi el 80 o más por ciento del puente está en acero, el cual tiene una alta resistencia y es un acero estructural de alta densidad. Si yo les preguntara a ustedes qué similitud puede tener ese puente con nuestras juntas homocinéticas, ¿cuál es el el material, tal cual. O sea, si ese puente es una mega estructura y es un milagro de la ingeniería, yo les puedo decir que al ustedes tener una junta homocinética de nosotros en sus manos, están en presencia de un milagro también, porque hemos logrado tener tanto una ingeniería de materiales como una tecnología de fabricación para fabricar con el acero grado 55. Habitualmente el acero con que es fabricado todo este tipo de componentes es un acero grado 50. Entonces vamos a ir dando el curso a lo que es la presentación para que ustedes vayan entendiendo bondades y virtudes que tenemos como fabricante. Nosotros importamos todo lo que está en azul, son las empresas donde se importa la mercancía a nivel de el material. Esa mercancía, para nadie es un secreto que se fabrican las cosas en China por la mano de obra más económica. Sin embargo, los protocolos de actuación, tanto en fabricación como normativas, vienen certificadas por la empresa alemana. MTK no es más que la sinergia entre una empresa fabricante que tiene alrededor de 40 años en el mercado mundial con una empresa distribuidora en Venezuela. Nosotros trajimos MTK a Venezuela para cumplir con las especificaciones de todo el parque automotor venezolano, con todo lo que son las certificaciones y la tecnología. Yo pudiera definir que MTK es ingeniería y tecnología en movimiento, porque utilizamos novedosos materiales con una tecnología inimaginable. Ya ahorita se las explico. Vamos a comenzar dando conceptos básicos sobre las juntas homocinéticas. ¿Qué es para ustedes una junta homocinética? ¿Quién puede decirme rápidamente qué es una junta homocinética? El tricoide.
Yo siempre hago referencia de que es bonito aprender en el sentido de conocer la parte teórica y conocer la parte táctica. Pero siempre en la mecánica, amigos, tenemos que partir de un conocimiento o de un razonamiento práctico, que es para ustedes una junta homocinética, o sea, es el tripoide. Pero ¿cómo tú defines el tripoide? ¿Cómo? Tracción delantera. Pero escuchen esto. Homo es igual, cinético es movimiento. Vamos a partir de allí. Homocinético significa que el movimiento que tienes en esta parte, en el eje o en el palier, es similar, idéntico al movimiento que sale en el eje. ¿Por qué? Porque las juntas homocinéticas tienen la particularidad de tener movimientos de flexión. Cuando el carro va en la carretera, amortigua, ¿cierto? Y ese movimiento de amortiguación hace esto. Y no me va a variar la velocidad, ni la fuerza, ni el torque de giro del eje o del palier con respecto a la punta que va hacia el lado rueda. Por eso se llama junta homocinética. ¿Cuál es la característica principal? Soportar esos movimientos de flexión. El acrónimo CBJ, que es lo que ustedes consiguen de repente en la caja, es la definición de junta. Joints significa en español junta de velocidad continua. ¿Me captan? Trabajo o función que cumple la flexión y en algunos casos el juego axial. ¿Sabemos la definición de juego axial? ¿Quién me dice la definición de juego axial? El juego que queda por el eje. Es el juego que se genera hacia adelante o hacia atrás. Pero tenemos entonces que identificar dónde se genera el juego axial y dónde se genera la flexión. Vamos a ver más adelante. Vamos a aprender a identificar teóricamente las juntas homocinéticas. Tenemos dos modelos. Una que se define juntas fijas o juntas desplazables. Las juntas fijas son las juntas que conocemos teóricamente como el lado rueda, que en el argot de calle o de taller es punta del tripoide. Poseen o manejan un movimiento de flexión por la amortiguación de subir y bajar o de cruce del cajetín de la dirección. Ahora, las puntas desplazables son las copatriceta. ¿Por qué? Porque manejan un movimiento axial, que es un movimiento positivo y negativo, o se puede entender como un movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Porque la triceta tiene un recorrido interno. ¿Sí me captan? Entonces, técnicamente, eso se puede llamar punta homocinética lado caja. ¿Cómo se le llama en la calle? Copa caja o copatriceta. ¿A qué se le llama tripoide? Al conjunto completo. Entonces, es importante, no hay ningún problema de manejar términos de taller, términos normales, pero sí es importante conocer la parte teórica. El eje o palier, que es lo que realmente nos ayuda tanto para el entendimiento y comprensión de fallas y de aprender a analizar sistemas. ¿Okay? Ahora, partes de una junta homocinética. Mira, partes de una junta homocinética. Si quieren me prestan atención de este lado, observen aquí. En la parte superior tenemos el elemento de fijación. Luego tenemos la campana. Luego tenemos la jaula, las balas. Y abajo tenemos la pista interna. Esto ustedes lo pueden ver o tratar de entender como un rodamiento para que sea más o menos entendible, con la diferencia que esto tiene movimiento a nivel de flexión. ¿Okay? Pista externa, balines, pista interna. ¿Sí me llevan a idea? Hace toda la cruceta. Tiene capacidad de flexión porque hace esto, pero evidentemente internamente tiene ciertos componentes para poder lograr ese movimiento. Entonces, rápidamente,
Elemento de fijación, campana, que es donde está dentro la jaula, las balas y las pistas. Esto es lo que hace posible que un carro, tracción delantera, pueda rodar. Si esto no existiese de esta manera, fuese imposible que la tracción delantera funcionara. Bombas. Aquí vamos a comenzar hablando sobre bombas eléctricas. Tenemos que tener el conocimiento de que una bomba eléctrica es una máquina electromecánica. ¿Ok? ¿Cuál es el papel fundamental que hace una máquina electromecánica o una bomba eléctrica? Es transferir una sustancia de una zona de menor presión a una zona de mayor presión. Ese es el papel fundamental que hace una bomba eléctrica. Tenemos los tipos de bombas eléctricas. Tenemos las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son un modelo de bomba que manejan buen flujo. Manejan buen flujo y tienen la capacidad de manejar grandes volúmenes de sustancia. Recuerden que estoy hablando de sustancia, no me estoy yendo a líquido o a gaseoso. Estamos hablando ahorita en general para luego caer en lo específico. Tenemos las bombas periféricas. Las bombas periféricas también son dispositivos que tienen un poco menos de flujo, pero tienen la particularidad de tener mayor presión. Este tipo de bombas son excelentes para manejar lo que son sustancias viscosas. Luego tenemos las bombas electrosumergibles. Las bombas electrosumergibles, como lo dice su palabra, van sumergidas dentro de la sustancia con la que ellas trabajan y vienen siendo alimentadas por cable de la parte externa. Tenemos las bombas de combustible. Sabiendo esta teoría previa, vamos ahora a irnos a lo que es la bomba de combustible, en este caso viene siendo la bomba de gasolina. Tenemos el concepto de llamarle pila, pero eso es un concepto que yo no es que esté en contra de eso, pero sí me gustaría compartir las palabras técnicas para luego compararlas con las palabras prácticas. ¿Okay? Realmente sabemos que es una pila, es una bomba de combustible sumergible. Ok, bomba de gasolina. Es una bomba que está sumergida en el combustible, la cual es la que brinda el suministro de gasolina a toda la línea para llegar al riel de inyectores. ¿Ok? Es una bomba la cual maneja unas presiones, unos caudales que posteriormente vamos a ir conversando y explicando. Tenemos las partes de una bomba de gasolina. Si ven detenidamente la gráfica, la diapositiva, mejor dicho, tenemos en la parte inferior la tapa de succión. Luego tenemos el impulsor o el impelente, turbina. Tenemos la tapa exterior, tenemos la carcasa, tenemos el inducido, el conmutador. ¿Tienen claro el concepto de conmutador? Ok, eso lo conversamos ahorita más adelante, pero es un concepto bastante interesante que quiero compartir con ustedes, ¿ok? La parte teórica para que ustedes me corrijan la parte práctica. Está el conmutador aquí están los carbones donde compró el señor allá, excelente, que es lo que hace la conexión con el conmutador. Está la portatapas de carbones y la válvula de seguridad. Tenemos la válvula de seguridad, que es la que nos evita la sobrepresión, ¿ok? Teniendo claro todo lo que son las partes de una bomba de gasolina sumergible, vamos a pasar a analizar otra segunda lámina, la cual quiero ser más específico y ustedes se den cuenta de este detalle. ¿Qué es para ustedes realmente la bomba? ¿O cómo nosotros podemos seccionar las bombas? Por lo menos, caballero, observando allí cuántas partes observan a nivel de funcionamiento. 6, de las cuales la mitad son eléctricas y la mitad son mecánicas. No sé si perciben eso en la lámina. Por lo menos me indican esta parte aquí es eléctrica, ¿cierto? Eléctrica. Genera un campo magnético inducido. Eso lo conversamos bien, porque fíjate que en los carbones entre el positivo y el negativo pasa al conmutador y aquí se genera una corriente inducida. En el inducido, fíjense como le dice su palabra, genera un campo magnético que se opone al campo fijo de los imanes.
al generar una oposición al campo fijo de los imanes, se genera un efecto de giro. Mientras mayor sean los imanes a los lados y mayor sea el campo magnético del bobinado del inducido, se genera el torque o el movimiento de giro, el cual en el eje tenemos el impelente, el cual nos va a mover un caudal o una masa de sustancia. En este caso la sustancia es la gasolina. Dependiendo la capacidad del impelente, es que vamos a tener la capacidad de caudal y de presión. Entonces, para dejar este punto claro, porque más adelante vamos a ir hablando sobre él en lo que vienen siendo los mitos. Parte mecánica, parte eléctrica. Tenemos válvula Chet. ¿Recuerdan qué es una válvula Chet? La válvula Chet es un dispositivo, escuchen bien, unidireccional. Solo permite el paso de fluido hacia un solo sentido. En este caso, falla muy frecuente cuando la válvula Chet está mala, es que se despresuriza la línea de combustible. Y es ese tipo de falla habitual cuando vas a encender el vehículo en frío, que no te enciende en la primera o en la segunda. Tienes que pasar la llave, esperar que la bomba de combustible presurice la línea hasta que llegue al riel de inyectores. Entonces, falla muy común cuando esa válvula pierde la presión o hace que pierda la presión del sistema. La de seguridad, ya lo dijimos anteriormente, cuando hay una sobrecarga de presión, ella simplemente se apertura. Cuando tiene, puede ser de voltaje, de amperaje, de caudal o de presión. Dense cuenta que está dividido en 4, de los cuales de la mitad a la izquierda es la parte eléctrica y de la mitad a la derecha es la parte mecánica. ¿Me siguen? En este caso, ¿quién me podría de repente definir o comentar, para hacerlo bastante interactivo, qué vendría siendo el voltaje o cómo podríamos interpretar el voltaje de la bomba? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Ok, fíjate, repito la pregunta. La bomba está compuesta por dos partes, una eléctrica y una mecánica, la cual la mitad del lado izquierdo, voltaje y amperaje, es la parte eléctrica. De la parte derecha tenemos caudal y presión. ¿Cómo podemos interpretar cuando yo te hablo cuál es el voltaje de la bomba o cuál es el amperaje de la bomba? La bomba funciona determinadamente o con presión de aproximadamente 9 voltajes de 9 hacia arriba, pero lo normal de 12 voltios, 13 voltios. Exactamente, correcto. Lo que manda lo que es el alternador y la... Totalmente correcto lo que está diciendo el caballero aquí atrás. ¿Escucharon esa parte, amigos? Cuando hablamos del voltaje de la bomba, fíjense que ya estoy siendo más específico hacia la bomba de combustible, es porque la batería tiene un voltaje, pero recordemos que siempre hay un pico de carga del alternador y eso varía dependiendo de la aceleración, dependiendo de la carga, pero es alrededor de 12 voltios a 13 voltios. ¿Me siguen aquí? Quiere decir que la bomba de combustible tiene un voltaje relativamente constante, porque es lo que cede la batería ayudada con la carga del alternador. ¿Alguna opinión, alguna pregunta hasta este momento? Ok, ahora dense cuenta de un punto súper importante. Cuando hablamos de amperaje, ¿a qué creen ustedes que se refiere cuando se habla del amperaje de la bomba? ¿Quién aquí es electricista? ¿Quién tiene especialidad en electricidad aquí entre los compañeros mecánicos? ¿Solo el amigo? Bueno, pero entonces vamos a colaborar y vamos a ayudarnos entre todos. Vamos a recordar definiciones básicas. Voltaje es la diferencia de potencial que existe entre el punto A al punto B. Amperaje es la fuerza del transcurrir de esos electrones por la línea de transferencia, que en este caso es un cable o cualquier conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que el amperaje, muchachos, va a ir directamente proporcional al esfuerzo que tiene que hacer la bomba para mover la gasolina. ¿Qué esfuerzo va a hacer ese? Si consigues un filtro de línea obstruido, ¿qué sucede si consigues un filtro de línea obstruido? Va a subir la presión porque la bomba trata de compensar el déficit de caudal y evidente va a subir el amperaje. Entonces,
tienen que llevarse en cuenta que el voltaje viene siendo relativamente constante porque es alimentación, pero el amperaje es variable. Porque cualquier efecto o cualquier circunstancia que haga que la bomba se esfuerce para conseguir mantener ese nivel de inyectores con el caudal suficiente y la presión suficiente, va a hacer que el amperaje pueda variar. ¿Hasta ahí me sigue? Me gustaría que me prestaran bastante atención porque es lo que se suele confundir. Y se confunde mucho cuando se hacen inspecciones en los bancos de prueba. ¿Qué es para ustedes el caudal que maneja la bomba? El caudal es el flujo constante de la gasolina que envía la ¿Sí, bomba. regulador? ¿Cómo? Ya, uno primero a la vez, que el caballero dio una buena El opinión. caudal es el envío constante de la bomba. La presión constante. Está conectada. Se ha conectado a un Fíjate, el envío constante, evidentemente, del caudal o de la cantidad de gasolina. Porque el caudal va directamente proporcional a la cantidad de gasolina que maneja. Por eso es que las especificaciones de las bombas te hablan de que manejan 3 bar 100 litros hora. Claro, eso. ¿Me captan? ¿Me capta allí? O sea, 100 bar es una unidad de medida de presión del sistema anglosajón. Es el sistema imperial. Nosotros tenemos que hacer la transformación al sistema internacional, que es el estandarizado a nivel mundial. ¿Recuerdan cuánto es un bar? Un bar es una unidad de medida de presión que aproximadamente es 14.536 PSI. Cuando tú haces la conversión y lo redondeas a 15 para hacer la conversión rápida, un bar son 15 PSI, 2 bar son 30 PSI y así sucesivamente. Es una conversión rápida porque realmente tiene un pico de 14.536 puntos tal. Es preferible hacer la conversión rápida. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Tenemos que tener la claridad de que el caudal es la cantidad de flujo que mueve la bomba y la presión es la fuerza con que ese flujo recorre la línea. Súper importante porque tendemos a confundir presión con caudal y tendemos a confundir el cómo probar la bomba en el banco de prueba. O sea, este es un tema bastante álgido que de repente a nivel práctico no lo van a ver como a nivel teórico. Pero existe el equilibrio entre la teoría y la práctica y es cuando mutuamente podemos llegar a un buen resultado. Y el tiempo para obtener propiedades mecánicas correctas. Eso es lo que nosotros garantizamos trabajando con una materia prima evidente. ¿Esa parte se entendió? Me imagino que con el ejemplo de la torta, o sea, yo siempre considero que esa es la forma más fácil de entenderlo. Ahora, dense cuenta de este detalle. Tenemos la tecnología CNC. La tecnología CNC se define como control numérico de cómputo. No es más que un software que se instala a un torno electrónico. Al acero tener mayor pureza, mayor tenacidad, no todos los tornos lo trabajan con repetibilidad. La repetibilidad es que una pieza salga igual 1, 2 o hasta 1.000.000 de veces. Y cuando yo te digo que sale igual, es que las juntas homocinéticas son piezas de precisión. Calzan, encajan uno con otro de manera casi perfecta. Entonces, la tecnología CNC es la que nosotros manejamos por nuestro acero. Nos hace que todas nuestras piezas, sus acabados y el solo poder mecanizarlo sea posible. Entonces ahí es donde yo defino que nuestra empresa es punta de lanza de tecnología en el país. ¿Por qué? Porque trabajamos con la ingeniería de los materiales y con la tecnología de la buena fabricación. Por eso. Bueno, vamos a arrancar con el tema de bujías NGK. Yo hoy les voy a hacer una presentación un poco corta, técnica, en la cual vamos a hablar los problemas que están sucediendo en el mercado venezolano, que es lo que nos está afectando. Lo más común que está pasando
y voy a arrancar con el seminario de hoy. Les voy a hacer una breve presentación de nuestra fábrica. Primero que nada, nuestra fábrica está ubicada en São Paulo, en Brasil, en la ciudad de Mogi das Cruzes. ¿Qué significan las letras NGK y NTK? NGK significa Nippon Gaishii Kaisa, empresa de creador japonesa. ¿Qué significa NTK? Nippon Tokuyo Tokyu Kaisa, empresa de cerámicas técnicas de Japón. Fundada en 1936 en Nagoya, Japón, y en 1959 en Brasil, en la ciudad de Mogi das Cruzes. Este mapa mundi que les presento aquí, lo más interesante es que vean el logo de nuestra fábrica. Tenemos 2 fábricas en Estados Unidos, tenemos en Francia, Alemania, África, Malasia, Indonesia, Taiwán, China, y tenemos 3 plantas en Japón. También tenemos para nosotros el mercado suramericano Brasil. Pero la única fábrica después de las 3 que están en Japón que fabrica los 3 componentes y ensambla la bujía es Brasil. Cuando hablo de los 3 componentes, les quiero decir el cuerpo metálico, la cerámica y el electrodo central. Los fabrica y ensambla la bujía. El resto de las plantas reciben componentes de Brasil y de Japón y ensamblan bujías. Y hasta el mismo Japón recibe componentes de Brasil o bujías de Brasil y ensambla. Por eso coloco esta siguiente lámina. Brasil atiende desde Venezuela hasta Argentina. Atiende a México, que tenemos un depósito inmóvil, el cual atiende Centroamérica y todas las islas del Caribe. Atiende las plantas en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Nigeria, Indonesia y hasta el mismo Japón. Muchas personas me preguntan, ¿cómo Brasil atiende a Japón? Sí, atiende a Japón, porque ya Japón no fabrica bujías de tecnología vieja. Cuando yo hablo de tecnología vieja, hablo de la bujía común para nosotros, que sería para un Ford 300 o un Chevrolet 350. Japón ya no fabrica modelo de esa bujía y la tiene que fabricar Brasil y la exporta. Y ellos lo que hacen es reenviarla a los países que piden esa demanda. Les voy a pasar un pequeño video de la planta de Japón. En esta planta es igual a la planta de Brasil. Lo que pasa es que pasó esta, porque ya he pasado tanta la de Brasil y muchas personas la han visto, y pasó esta. Esto lo que nos da a entender es la automatización de las plantas de NGK a nivel global. Voy a comenzar con la parte de cables. Aunque no voy a darle el desarrollo de cables, simplemente voy a tocar un tema, que es lo que nos está afectando hoy día en el mercado venezolano. Y comienzo con esto: el fenómeno del flashover. Varias fallas en los cables de encendido, lo que es la aparición de flashover.
Cuando ocurre flashover, es necesario la sustitución de las bujías y cables de encendido simultáneamente. ¿Qué nos quiere decir el flashover? El flashover nos está indicando que hay una fuga de corriente por la parte externa de la bujía, es decir, desde el terminal hacia el cuerpo metálico. ¿Por qué se produce esta fuga de corriente? Porque ya el capuchón del cable o de la bobina perdió su consistencia, y al perder su consistencia se produce esta fuga de corriente. Y si no tenemos corriente que sea continua por el electrodo central, ¿qué pasa dentro de la cámara de combustión? ¿Va a haber un salto de chispa, sí o no? ¿Ah? Sí. Si la corriente se me está escapando por fuera, vamos a tener... No tenemos el salto de chispa dentro de la cámara de combustión. Esa gasolina que no se quema se me va a adherir a la bujía y se me pone negra. Entonces lo primero que decimos nosotros, no, es la bujía la que está mala. No, señor, tenemos una fuga de corriente y tenemos que estar pendientes con eso porque está sucediendo muy seguido. Les voy a pasar un técnico de ingeniería. Nos dice, señores, si vemos esta raya en la bujía, tenemos que cambiar tanto el cable, en el caso de que sea una bobina tipo lápiz que lleva capuchón, el capuchón hay que cambiarlo y cambiar la bujía de nuevo. Entonces yo les voy a hablar de un caso que me está sucediendo en Venezuela con un carro que es muy común, por eso traigo esta bobina. Es la bobina del cruce. Exactamente, por allá atrás. Agarran e instalan la bujía del aveo en la bobina del cruce. La bujía del aveo, el cuerpo metálico es completamente idéntico, pero las cerámicas son completamente distintas. Se las voy a pasar para que las vean. Una es completamente lisa y el diámetro es mayor. Y esa es la original la que lleva. Y esa es la original la que llevo. Pero como me dicen es que no se consigue y yo monto la del aveo, resulta que al montar la del aveo, uno instala la bujía del aveo y entra suave. Mientras que la original de él entra a presión. ¿Para qué? Para evitar esa fuga de corriente por la parte externa. Eso es lo que sucede. Otra cosa que tenemos con esta bujía, que me pasó un caso esta semana, en las visitas que hicimos en el vigía, es que la proyección es distinta. Fíjense en la parte inferior, la BKR es menos proyectada que la ZFR6U. Entonces son dos bujías completamente distintas. Voy a pasarla para que las vean. El cuerpo metálico es idéntico, pero las cerámicas son completamente distintas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el flashover es un caso que me está pasando muy seguido en el mercado venezolano y estoy tratando de contrarrestar. Y la bujía, por favor, no usen termoincogible, no usen tape negro, no limpien por dentro el capuchón, no señores, hay que cambiar. Aplauso al señor Alexis que tiene que venirse. Bueno, de verdad nuevamente mi agradecimiento a la presencia de ustedes. Realmente nosotros, ¿verdad? El Bravo, Alexis, mi persona, los muchachos, lo que hicimos fue venir, pero sin ustedes no se hubiese podido lograr. Como les comenté al inicio, la idea de crear esta escuela, más que de vender repuestos, es de brindar herramientas. Aquí hay herramientas, señores, yo lo único que siempre finalizo diciendo, de aquí vamos a salir profesionales en el área, pero 2 o 3 cositas nos deben haber eso un clic. Y ese clic nosotros podemos seguir investigándolo. Están ellos a la orden, pero ustedes mismos pueden conseguir información. Es muy sencillo conseguir información. Y es bastante complaciente ver que hay gente que ya no quiere seguir haciendo las cosas porque simplemente las conocía hacerlas así o así me enseñaron a hacer. Es buscarle el porqué de cada una de las cosas.
Una tontería como no colocarle una bujía que se parezca nada más porque simplemente se parezca. Una cosa tan básica, ¿verdad? Como es. Y la bujía se parece por dentro, ¿no? Pero ahora sí sabemos. Y es algo que no era, que la única manera de saber la profundidad de la bujía era por el número. Pero no dijiste lo que te pasó en Margarita. Ah, bueno, a mí me fregó un mecánico. El mecánico fue preparado para la charla y él llevó 2 bujías con tape puesto, tirro, colocado en la parte de la... Y dice, señor, yo sí sé cómo saber el grado térmico sin ver el número. Bueno, enséñeme. Y el señor agarró la bujía, la puso así y sacó un clip de esos de hoja, lo metió y lo dobló. Y después en la otra lo metió y claro, era más profundo y lo dobló. Y dice, esta es más caliente y más fría. Ve que sí se puede saber sin necesidad de saber el número. Esas son las ocurrencias del venezolano, pero esas son ocurrentes. Y vuelvo a repetir, muchachos, mire, me siento muy complacido porque nosotros añoramos desde no sé cuándo un cambio. Este es el cambio, señores. Nosotros mismos somos los que tenemos que hacer las cosas. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y que ustedes salgan de aquí diciéndole a la gente, oye, la idea es instruirse. Eso va a ser efecto multiplicador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La cosa comienza por dentro. Pero muchísimas gracias. Vamos a tener un compartir y no se olviden que por aquí les van a dar un certificado de asistencia. Muchísimas gracias.